Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este simposio. Mi charla es Indicadores de calidad y prevención de pancreatitis post-CPRE en busca de la excelencia. A manera de introducción, podemos decir que la pancreatitis es la complicación más frecuente de la CPRE y que diversos mecanismos pueden influir, ya sea mecánicos, químicos, térmicos o hidrostáticos, en la activación justamente de una cascada inflamatoria que lleva a justamente generar esta pancreatitis. Tiene un gran impacto, sobre todo en lo que es la morbimortalidad de los pacientes y, por otro lado, en los costos también, que están estimados en unos 150 o 200 millones de dólares por año en Estados Unidos. Respecto a la incidencia, si bien históricamente se ha hablado de un número entre un 3 o un 5%, este trabajo reciente de Akshintala demostró una incidencia global de un 10,2% con un índice de pancreatitis aguda de tipo severa de un 0,5% y una mortalidad de 0,2%. Y cuando se analizó el subgrupo de alto riesgo se vio un riesgo de un 14,1%. Paradójicamente, cuando se ve esta línea de tiempo desde el año 77 hasta la actualidad, se ve que la incidencia no ha variado de manera significativa en el transcurso del tiempo. Cuando hablamos de indicadores de calidad, tenemos que hablar obviamente de la reciente publicación de las guías americanas. En realidad, la actualización, esto fue publicado ya en el año 2006 y posteriormente ya actualizado también en el 2015. Y de los 13 indicadores de calidad propuestos por estas guías, hay 5 que tienen una relación directa con lo que es la prevención de pancreatitis post-CPRE. Hay 2 en el preprocedimiento que son un indicador prioritario, que es la indicación correcta de nuestros procedimientos y la documentación de esta indicación. Por otro lado, la frecuencia en la cual se obtiene el consentimiento informado y en la cual uno puede discutir previamente y explicar de manera concisa los eventuales riesgos del procedimiento. Estos dos indicadores se deben cumplir en más del 98% de nuestros estudios. Por otro lado, en el intraprocedimiento tenemos por un lado la administración de antiinflamatorios no esteroideos por vía rectal a todos nuestros pacientes, o al menos en más del 90% de nuestros estudios. Esto también es un indicador de tipo prioritario. Y por otro lado también la utilización de stent pancreáticos profilácticos en pacientes de alto riesgo. En lo que respecta al postprocedimiento, también la frecuencia en la cual medimos nuestras tasas de pancreatitis post-CPRE, lo cual debe ocurrir en más del 95% de los casos. Al hablar de factores de riesgo de pancreatitis post-CPRE, podemos dividir estos factores en aquellos asociados al paciente, ya sea mujeres jóvenes o sea menores de 40 años con sospecha de disfunción del esfínter de Oddi, antecedentes de pancreatitis post-CPRE, antecedentes de pancreatitis recurrente, ausencia de pancreatitis crónica, quizás también la obesidad. Respecto al procedimiento, la canulación biliar dificultosa, que ocurre en un 10 a un 15% de nuestros estudios, las repetidas canulaciones en el ducto pancreático, que quizás sea uno de los factores de riesgo predominante. Por otro lado, la inyección de contraste, o sea, la ursografía, la papilotomía pancreática, la papilotomía de la papila menor y también la esfinteroplastia en un esfínter intacto pueden suponer un riesgo adicional. Por otro lado, también riesgos asociados al operador, o sea, una falta de competencia del endoscopista. Hoy en día se sabe, por algunos trabajos también recientes, que la participación de un fellow o de un aprendiz no supone un riesgo adicional de pancreatitis post-CPRE. Todos estos factores actúan de manera sinérgica, o sea, de forma acumulativa, quizás también multiplicativa. Se sabe que cuando se combinan algunos factores de riesgo, como por ejemplo una mujer joven, con sospecha de disfunción de esfínter de Oddi y en el cual durante el procedimiento tenemos una canulación biliar dificultosa, el riesgo puede llegar hasta un 40%. Vamos a hablar entonces de diferentes estrategias o medidas preventivas para justamente disminuir el riesgo de pancreatitis en nuestros pacientes. Por un lado, obviamente la adecuada selección de pacientes, esto es lo que hablábamos recién, lo que veíamos de esta actualización de las guías americanas. La CPR debe tener una indicación correcta en más del 98% de los casos. Este es un dato que se ha justamente cambiado, antes era más del 90% y hoy en día prácticamente todos los casos deben tener una indicación
precisa y concreta en listados justamente estandarizados. Sin dudas, hoy en día la CPR es una modalidad exclusivamente terapéutica, se reserva la econdoscopía, la colangioresonancia para estudios de tipo diagnóstico y por otro lado, como les decía previamente, el consentimiento informado no debe faltar y también saber identificar a aquellos pacientes que tienen un mayor riesgo, así como también procedimientos que puedan tener un riesgo adicional. Respecto a la quimioprofilaxis, hay más de 35 fármacos que han sido evaluados en más de 100 trabajos randomizados a lo largo de las últimas décadas, tratando de buscar justamente la droga ideal, aquella que sea barata, que esté ampliamente disponible, que sea efectiva en prevenir la pancreatitis post-OPR y por otro lado también que sea obviamente segura. Sin duda, los antiinflamatorios no esteroides han demostrado efectividad y vamos a hablar justamente de ellos. El objetivo o el fundamento del uso de los mismos obviamente va a ser de alguna manera prevenir la cascada inflamatoria al disminuir o inhibir la síntesis de prostaglandinas. Hoy en día está indicado para pacientes de riesgo alto como riesgo promedio, si bien esto ha sido puesto en discusión durante varios años. Las drogas a utilizar son indometacina, diclofenac, el naproxeno también ha sido utilizado. La vía de administración preferida obviamente va a ser la intrarrectal, ya sea, o sea por su adecuada biodisponibilidad cuando uno administra por esa vía, o sea, tiene una rápida absorción, se evita el primer paso hepático y la droga está ampliamente disponible rápidamente para justamente poder lograr su efecto. Respecto al pre o post procedimiento, respecto a cuándo aplicar, la verdad es que hay alguna discordancia en la literatura, pero se prefiere, por una cuestión más teórica, administrarlo previo al procedimiento. Y respecto a las dosis, si bien la dosis estándar, por ejemplo, de indometacina es de 100 miligramos, un metaanálisis reciente ha demostrado que dosis de 50 o 200 miligramos también son efectivas. Este es el trabajo pivotal para antiinflamatorios no esteroides, que es el trabajo del Munzer, publicado en el año 2012, un trabajo multicéntrico con 602 pacientes, en los cuales se comparó indometacina versus placebo y se vio una reducción del riesgo relativo de un 46%, con un número necesario para tratar de 13, y más allá de que se mostró la eficacia, hubo algunas críticas para este trabajo porque la gran mayoría de pacientes eran mujeres, la gran mayoría tenían también sospecha de disfunción del esfínter de Oddi y en 80% de los pacientes se había utilizado stent pancreático. A pesar de esto, las guías europeas, por ejemplo, se valieron o se basaron en este trabajo para hacer sus recomendaciones de utilizar antiinflamatorios en todos los pacientes. Este metaanálisis posterior del año 2018, en base a 21 trabajos randomizados, determinó que los antiinflamatorios no esteroideos eran útiles en riesgo alto, también en riesgo promedio. Se utilizaron las drogas que les comentaba previamente, la vía de administración fue la rectal y se compararon tanto pre como post procedimiento, verificando justamente la eficacia de estas drogas. Respecto a stent pancreático profiláctico, hay que tener en cuenta que el objetivo obviamente va a ser contrarrestar el edema pancreático y la obstrucción del conducto que va a determinar entonces una hipertensión a nivel ductal y activación enzimática y por eso se utilizan este tipo de stents. Se utilizan ya desde hace mucho tiempo porque inicialmente se los utilizaba como para facilitar justamente la canulación biliar, entonces se los empezó a utilizar y se vio el beneficio que podían llegar a tener. Entonces el objetivo de los mismos va a ser preservar el drenaje pancreático, aliviar la hipertensión ductal, como les decía. Está indicado en pacientes de alto riesgo, o sea, aquellos que tienen mayor o igual a un factor de riesgo, siendo uno de ellos la canulación del ducto pancreático. Al menos 15 trabajos randomizados avalan estos beneficios y más allá del beneficio demostrado o la evidencia científica que tiene algunas desventajas. Por ejemplo, que es técnicamente dificultoso en algunos pacientes, puede generar complicaciones, por ejemplo, obstrucción, migración, estenosis, y que requiere de un eventual estudio radiológico y eventualmente también una segunda endoscopía para retirar el stent si permanece in situ cuando es posteriormente evaluado. Respecto a la evidencia científica para stent pancreáticos, este metaanálisis en el cual se analizaron 14 estudios randomizados demostró justamente una menor incidencia de pancreatitis tanto leve, moderada como también severa, sobre todo en pacientes de alto riesgo. O sea, de los 14 estudios analizados, 12 eran pacientes
o en grupos de alto riesgo, por lo cual esta medida no se debería generalizar para pacientes con riesgo intermedio, sino que solamente para pacientes de alto riesgo. Partiendo de la hipótesis de que probablemente no sea necesario un stent pancreático cuando uno tiene en cuenta sus desventajas, por un lado, y también la utilización extra de un fármaco, una estrategia preventiva como es la indometacina, que es una estrategia obviamente ya probada, surge este trabajo realmente muy interesante, uno de los últimos en este aspecto, que es el del Munzer de este último año, el 2025, en el cual se comparó justamente indometacina versus indometacina más stent pancreático y se vio o se demostró, perdón, no se pudo demostrar la no inferioridad de la indometacina, con lo cual la indometacina no fue tan efectiva como la estrategia combinada para prevenir pancreatitis. Incluso la estrategia combinada tuvo una reducción de un 30% justamente en reducción de pancreatitis, sobre todo también de pancreatitis severa y de mortalidad. Pasamos a procedimientos técnicos, no me voy a meter en detalle en cada uno de ellos, saber simplemente nombrar la canulación con doble guía, que en algún momento se utilizaba como una estrategia para facilitar la canulación biliar, pero también para prevenir la pancreatitis y realmente no ha demostrado por un lado la eficacia en mejorar la canulación biliar y por otro lado tampoco ha demostrado la eficacia en prevenir pancreatitis, todo lo contrario, algunos trabajos hablan de una mayor predisposición a pancreatitis. Lo que sí voy a hablar de esta temática en particular desde el precorte temprano, porque algunos estudios iniciales lo nombraban y hoy en día incluso algunos lo siguen nombrando como un factor de riesgo independiente y todo lo contrario. Justamente este es un trabajo argentino del año 2016 en el cual se randomizaron 101 pacientes en dos centros de tercer nivel a un grupo a precorte temprano versus otro grupo en pancreático profiláctico y no se vio la no inferioridad justamente del precorte temprano versus en pancreático, que era una medida ya probada previamente. Respecto a hidratación agresiva, sabiendo que en una pancreatitis aguda severa se generan alteraciones de la microcirculación y de la perfusión de los tejidos y que el flujo sanguíneo disminuye, contribuyendo a necrosis, la utilización de una hidratación agresiva sería justamente el dato para utilizar esta estrategia, particularmente Ringer lactato por su menor tendencia a generar acidosis. Esta menor acidosis aumentaría el pH y disminuiría entonces la actividad de los zimógenos. Esto también provoca un efecto antiinflamatorio y este trabajo de Buxbaum del año 2014, que randomizó 2:1 a 62 pacientes, un grupo de hidratación agresiva versus un grupo de hidratación estándar, se vio la superioridad del grupo de hidratación agresiva sin evidencias de sobrecarga de volumen. Si bien se verificó este beneficio, el N era bastante chico, algunos estudios posteriores lo corroboraron, pero quizás cuando se utilizan otros métodos como son los antiinflamatorios, el beneficio no sería tan evidente. Por último, también nombrar la crioprevención, o sea, el agua helada se utiliza en otras ramas de la medicina, como en la medicina del deporte, para disminuir la inflamación de los tejidos y en base a esta propuesta, esta hipótesis, se realizó este trabajo en el cual se comparó un grupo en el cual se instilaba 250 mililitros de agua helada posterior a la CEPRE, se lo comparó versus un grupo control y se vio que hubo una disminución del riesgo de pancreatitis o de la incidencia de pancreatitis en un 52%, por lo cual se verificó que era una estrategia segura, confiable, que está ampliamente disponible y también es segura. Entonces, si bien faltan quizás más estudios a futuro, pero es una estrategia también promisoria. En base a todas estas estrategias que fuimos hablando, podemos decir que así como tenemos un efecto acumulativo sinérgico de los diferentes factores de riesgo, también podría haber un efecto beneficioso en utilizar estrategias preventivas de manera combinada, ¿sí? Entonces, a partir de esta propuesta, surge también un trabajo en los últimos años, del año 21, de este grupo liderado por Acintala, en el cual se compararon 20 estrategias diferentes preventivas en 55 estudios randomizados con casi 18.000 pacientes
y se comparó de manera tanto directa como indirecta las diferentes estrategias y se trató de generar como una especie de ranking en el cual se verificó que dentro de los antiinflamatorios no esteroideos el más efectivo podría ser el diclofenac de 100 miligramos y se supone con este estudio también que las estrategias combinadas podrían tener un rol preponderante, pero también esto hay que contextualizarlo desde ya en la vida real. En base a todo esto podemos dar algunas conclusiones. Las medidas preventivas para pancreatitis post-EPRD con evidencia probada y que debemos utilizar. La selección adecuada de los pacientes, primer paso y fundamental. Utilizar supositorio prácticamente en todos los pacientes. Utilizar stent pancreáticos en pacientes de alto riesgo, sobre todo en aquellos en los cuales hubo una canulación inadvertida del ducto pancreático. Utilizar precorte temprano si tenemos una canulación biliar dificultosa y utilizar hidratación agresiva, sobre todo si no se pueden utilizar otras medidas. La prevención combinada es desde hace bastante una propuesta promisoria y está teniendo cada vez más aval desde el punto de vista científico. Y por último, si bien aún resta mucho trabajo desde lo que es educación y convencimiento, sabemos que hoy en día la medicina basada en evidencia sobrepasa la experiencia personal de cada uno de nosotros como endoscopistas. Por último, quiero dejarles esta invitación a participar en un evento que estamos organizando, nuestro primer Five Days, que va a ser en Mar del Plata el 13 y 14 de junio. Muchas gracias.